Bienvenidas a un episodio más de Entre Hijas Podcast. Casi estamos acercándonos a fin de año, a Navidad y todas esas fechas en las que hemos estado hablando durante este mes. Y lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de dónde provienen todas esas tradiciones y la forma en que normalmente celebramos la Navidad. Y yo sé que cuando escuchamos la palabra Navidad hay muchas frases como que nos pueden llegar a decir o que pueden venir a nuestra mente como que es una tradición pagana, como que Dios la aborrece o como que los cristianos la inventaron. Hay mucha gente que no es cristiana que puede llegar a decir que es una celebración inventada. O también hay cristianos que pueden llegar a decir que todo proviene de Roma. Y hoy no quiero venir como a repetir estas frases populares, ni tampoco quiero venir a juzgarte si tú las celebras o a juzgarte si no las celebras. Lo que quiero venir a hacer hoy es a darte los hechos, la historia y lo que marcan fechas y de dónde proviene realmente todo lo que hoy conocemos como Navidad. Hoy sí tengo un café, así que espero que si tú no tienes, te hagas uno. Está bueno, sin azúcar, como va el café. Bueno, como primera parte de este episodio, quiero responder a la pregunta que muchos a lo mejor te han hecho o nos hemos hecho o le hemos hecho a alguien, y es la pregunta sobre si Jesús nació el 25 de diciembre. Y la respuesta a esta pregunta es no. Pero no es un no rotundo porque en realidad la Biblia no dice una fecha exacta en que Jesús nació. O sea, nosotros como cristianos y como nosotros que basamos nuestra fe en una doctrina que viene de la Biblia, no sabemos realmente cuándo nació Jesús. Los evangelios más que nada se enfocan en explicar el significado, el ministerio de la vida de Jesús, pero nadie menciona una fecha exacta en la que Jesús nació. Hay ciertas descripciones, ciertas señales que apuntan más que nada a marzo y no a diciembre. Pero algo que sí es real es que los primeros cristianos nunca celebraban el cumpleaños o el nacimiento de Jesús como tal. ¿Por qué? Porque más bien se enfocaban en celebrar su muerte, su resurrección y todo lo que viene después, que es la segunda venida de Cristo. O sea, ese era el enfoque a predicar y a recordar, más que cuando nació, lo que Él vino a terminar, que fue la obra del Señor para que podamos estar con Él en el cielo. Entonces, también es parte de que los judíos en aquel entonces, no sé ahorita, realmente no celebran como tanto cumpleaños, sino que estas celebraciones de cumpleaños, así a lo mejor como con muchos regalos, mucha fiesta, se asociaba más con los reyes paganos y no tanto con la comunidad judía. Pero ¿por qué se escogió el 25 de diciembre entonces, si Jesús no nació ese día? Bueno, aquí hay que ser muy precisos porque sí hay una celebración romana o que se daba en Roma que se llamaba Saturnalia, que era una festividad romana dedicada al rey Saturno. Recordemos que pues los romanos tenían reyes como tipo dioses, más bien dioses al dios Saturno, basados como en las estrellas y esas cosas. No se celebraba específicamente el 25 de diciembre, pero sí era una celebración a este dios Saturno del 17 al 23 de diciembre. Esto incluía pues grandes banquetes, mucha comida, muchos regalos y era una celebración muy grande, pero no era el 25 de diciembre, o sea, se daba entre el 17 y el 23. No hay una evidencia directa que nos diga que los cristianos eligieron en aquel entonces el 25 de diciembre para copiarla y hacerla como ese tipo de celebración que le hacían a Saturno. A lo mejor tú puedes llegar a pensar, pues es que ellos decían, pues si le celebran tanto a Saturno, ¿por qué no se le celebramos así a Jesucristo? Pero en realidad no hay una evidencia clara o un papel donde diga que esa fue la razón. Si tú has llegado a escuchar ese tipo de comentarios o a lo mejor te has hecho esas ideas en tu mente, vienen más de que es así como que nuestra lógica humana, pero en realidad no hay una prueba genuina de que haya sido esa la razón. También se ha dicho, y yo creo que a lo mejor ustedes lo han escuchado, porque siento que esta es una de las razones o de los rumores más comunes, que es que el 25 de diciembre está asociado al sol Invictus,
que era un culto pagano que se hacía mucho después, allá por el año 274 después de Cristo, por el emperador Aureliano. Y sí, es verdad que ellos celebraban al sol Invictus como el nacimiento del sol, y que esto después algunos cristianos, esto sí lo he escuchado como que más real, de que, bueno, a ver, ellos están celebrando el nacimiento del sol Invictus y lo que nace es la luz, ¿verdad? Y entonces a lo mejor algunos cristianos dijeron, bueno, pues realmente quién es la luz para nosotros es Jesús, al que deberíamos de celebrar en esta fecha, no es al sol, sino a Jesús. Y de ahí, aunque tampoco está como que la prueba visible de que fue así como te lo estoy contando y esas fueron sus razonamientos y todo, de ahí sí puede ser que se haya tomado por eso el 25 de diciembre. Pero eso no hace que el que celebremos a Jesús el 25 de diciembre sea algo malo. Simplemente pues que conforme va pasando la historia se van acomodando las cosas y algunas costumbres para reivindicarlas. Y si bien la palabra de Dios dice que Dios sí desecha todo lo que es pagano, pero también dice que Él viene aquí para reivindicar nuestra vida y las prácticas y todo. Así que yo no vengo a decirte, oh, sí la tienes que celebrar o no la tienes que celebrar. Simplemente vengo a darte los datos y a reflexionar sobre entonces cuál sería nuestra postura como cristianos sabiendo todo esto. Porque también creo que lo más importante es estar nosotros conscientes de por qué celebramos y a quién celebramos. Si nosotros simplemente celebramos sin saber de dónde proviene, va a venir alguien a decirnos estos datos que no conocemos y vamos a decir, ay, entonces estoy haciendo algo malo. Pero si yo conozco la verdad y aún así sé qué y a quién estoy celebrando, es totalmente diferente, ¿no? Dice aquí que en el cálculo más primitivo cristiano hay un dato clave que casi nadie ha mencionado, o bueno, yo no lo había escuchado antes hasta que me dediqué a hacer esta investigación, que es que para muchos cristianos Jesús fue concebido el 25 de marzo. Entonces, ¿de dónde viene esto? Porque Jesús también murió el 25 de marzo. Y hay una idea judía muy, muy antigua donde dice que los profetas morían el mismo día en que fueron concebidos. Entonces, en base a esta creencia judía antigua, si Jesús murió un 25 de marzo, que es lo que se cree, entonces quiere decir que en esa fecha él fue concebido. Y si nosotros contáramos 9 meses a partir del 25 de marzo, cae al 25 de diciembre. Este cálculo aparece en escritos antes del año 274, que es mucho antes de lo del Sol Invictus y de esas cosas, ¿no? Pero tampoco es como que sea la gran verdad o, es que esa es la... O sea, hay muchas cosas que apuntan a esta fecha y que fueron parte de por qué se decidiera en este 25 de diciembre celebrar o recordar el nacimiento de Jesús. No todo lo que está alrededor de esta fecha apunta a algo pagano, sino que también viene de, si bien no es algo teológico, de tradiciones judías y de todo lo que ellos en su momento creyeron por cómo sucedieron las cosas en la resurrección y en la muerte de Jesús. Ahora, ¿cuándo empieza realmente o oficialmente a celebrarse la Navidad? Bueno, yo tengo aquí que esto empezó en el siglo IV, con la legalización del cristianismo bajo Constantino, que era pues quien gobernaba en aquel entonces de parte de los romanos. Entonces, en aquel entonces la verdad es que se hizo como, lejos de ser, esta es mi opinión personal, lejos de ser algo bueno para el cristianismo, para los cristianos, para mí fue algo malo, porque los romanos, como ellos querían gobernar y manipular a toda la gente, siempre trataban de que cualquier cosa en que tú creyeras, pues incluirla en su gobierno y todo para que tú aceptaras a ese gobierno. Entonces cuando Constantino viene a ser oficial como que el cristianismo, la religión de los romanos, lejos de decir como enaltecerla, siento yo que la vino a manchar, a corromper, porque empezó a incluir cosas de otros dioses paganos, de otras tradiciones de otra gente, en lo mismo que era el gobierno romano, pero junto con el cristianismo, y fue ahí donde se hizo un despapalle, ¿no? Entonces dice aquí que en ese siglo IV la iglesia comienza a establecer fechas para liturgias, para ciertas celebraciones,
y a organizar celebraciones públicas. También hemos de decir que los romanos ya acostumbraban a hacer estas celebraciones de muchas cosas públicas y muy extravagantes, con mucho banquete y mucha cosa. Entonces eso también vino a adherirse de cierta manera al cristianismo. Por allá del año 336 después de Cristo, ya hay registros en Roma de una celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Entonces, estamos hablando más o menos hace más de 1700 años, más o menos. Ahora, esto no significa que Dios lo haya mandado así. Lo que significa es lo que les decía, que en aquel entonces, pues, la iglesia primitiva, junto con los romanos, empezaron a tomar decisiones para ciertas fechas, para... algo que los romanos también tenían es que también eran como bastante organizados, como que querían que sus leyes y sus celebraciones todo ya tuviera como un plan. Entonces ellos pues empezaron a decirle, ok, tú quieres celebrar a Jesús, escoge un día, ¿no? O tú quieres celebrar esto, escoge otro día, y así para que no sea como que de repente nos tome por sorpresa o de repente cada quien haga lo que quiera y a lo mejor yo quiero pensar que para que no se celebren dos cosas el mismo día, cosas así, ¿no? Que eran más prácticas, por decirlo así, para el día a día que realmente paganas, aunque les digo, muchas de esas celebraciones que se incluyeron y se adoptaron, que muchas aún se conservan en la Iglesia Católica, vienen de ahí, de que los romanos querían aprovechar y, ok, el pueblo tal al que queremos gobernar celebra esto, vamos a incluirlo en nuestra celebración de nosotros para que digan, oh, es que ellos están con nosotros y entonces sí los vamos a seguir y vamos a aceptar su régimen y su gobierno. Era más como una estrategia de conquista que más una estrategia o algo realmente religioso que viniera de parte de Dios. Y pues históricamente, como ustedes saben, las tradiciones, la cultura se va pasando de generación en generación y han sido cosas que ya se han quedado. Ahora, yo sé que muchos, dejen nada más le tomo mi café, pueden estar enterados de todo esto que les acabo de contar. Hay cosas de las que yo sí estaba enterada y otras que descubrí ahora que estuve haciendo la investigación para este episodio. Y entienden esto, pero dicen, bueno, y entonces si celebramos a Cristo, ¿qué tiene que ver el árbol de Navidad en todo esto? Bueno, pues aquí les vengo a decir la historia real del árbol de Navidad. Bueno, lo que encontré. Los orígenes dicen que los árboles decorados no eran cristianos originalmente, eso es una gran verdad, pero que en culturas europeas precristianas los árboles simbolizaban vida en el invierno, especialmente los árboles perennes. Y después se le dio un uso cristiano. Esto dice que empezó en Alemania en siglos después, más o menos por ahí del siglo XVI, donde los cristianos comienzan a usar estos árboles decorados. Algunos lo conectaban con el árbol de vida que menciona Génesis y otros, aunque no hay evidencia de que los cristianos supieran como que, oh, esto voy a adorar a este árbol ni nada, también se dice que en gran parte, por ejemplo, el árbol que lleva luces es porque en aquellas fechas, como ustedes saben, y lo hemos hablado aquí alrededor de este mes, en diciembre los días son más cortos, entonces anochecía más pronto y también era una parte, las luces, por ejemplo, que ponemos en las casas y todo, bueno, quien las pone son y vienen de que pues la gente necesitaba alumbrar porque el día era más corto y pues ni modo que ya, como ahorita, no, ni modo que a las 5 de la tarde te vayas a dormir, pues como que no. Entonces se usaba, a lo mejor en su momento eran velas, eran lámparas de aceite, cosas así. Y pues conforme fue pasando el tiempo, se hizo la tecnología y todo, pues se asemejaba con las lucecitas que hay ahora. Entonces, realmente el arbolito no quiere decir que sea una tradición pagana, pero no es algo doctrinal o bíblico, es más bien cultural. Pero tú puedes decidir, como no es un mandato bíblico, tú puedes decidir si lo pones o no. Ahora, que yo crea o que la Biblia diga que está condenado, yo sé que muchos se excusan en versículos como de que no adoptes costumbres paganas, todo eso, pero no hay un fundamento en sí que de verdad diga que el árbol es pagano, pues es un árbol y ya, ¿no? Tú lo puedes decorar, tú decides por qué decorarlo. De hecho,
aquí en la ciudad donde yo vivo, donde tienen su casa, yo he visto árboles con lucecitas todo el año. Y he visto árboles con luces, por ejemplo, para San Valentín, o sea, para muchas cosas. Y hay gente que pues decide dejar las lucecitas en su casa todo el año y las prenden y todo. Ahora sí que, si hacer eso a ti te roba paz, no lo hagas, ¿no? Porque pues tampoco vas a estar ahí con la culpa y todo. Pero si no, tampoco es como que por eso ya te vas a ir al infierno o que Dios lo condene. Todo está en cómo nosotros lo hacemos. O sea, no te vas a ir a postrar ahí frente al árbol a pedirle un milagro al árbol, ¿verdad? Ahora, los regalos, las luces y las cenas. Dice aquí que están conectados culturalmente como una forma, no de imitar a los reyes, a los magos, a los que aparecen en Mateo 2, que vinieron cuando Jesús nació y le trajeron unos regalos, que era incienso, mirra, no me acuerdo el otro. No, esas cosas que son básicas y que siempre te acuerdas de ellas y el día que las necesitas no están en tu cabeza. Bueno, entonces también tiene que ver a lo mejor con esas tradiciones romanas de antes de que pues se daban regalos y así, o sea, les digo, fue como toda una mezcla. Pero la Biblia en realidad no manda a prohibir que nos demos regalos entre nosotros, ni que te des regalos para celebrar a Jesús, ni tampoco es un mandato. Lo que sí es que, por ejemplo, a mi punto de vista, si yo es una forma de recordar que a Jesús cuando nació le dieron estos regalos que simbolizaban que era rey, que era humano, pero también que era mismo Dios. Entonces yo lo veo como es una forma de recordar la honra que se le dio a Dios, ¿no? También ahora, en la actualidad, pues es una forma de consumismo, es la realidad, ¿no? En la actualidad, muchas veces, y la mayoría de las personas ven la Navidad más que como una fecha para recordar el nacimiento de Cristo, como una fecha en que te tienes que dar regalos y como que es lo que la gente está esperando. Incluso a lo mejor tú que me estás escuchando y viendo y yo de niños, pues era en lo que nos enfocábamos, ¿no? En, ay, Navidad, regalos, voy a hacer mi listita y ver qué si me compran, qué no me compran. Pero esperemos que si tú eres una persona que cree en Jesucristo y tienes hijos pequeños, que también es mi caso, aunque ya no están tan pequeños, sí les inculquemos que más que regalos, esta es una fecha para recordar que Jesucristo vino al mundo y que eso cambió todo. Ahora, las luces, como les decía, pues sí, son un símbolo moderno, no tienen un origen religioso como tal y son asociadas pues al gozo, la celebración y la esperanza y esto que les decía de que anteriormente pues se necesitaban luces para alumbrar en los días que son más cortos y había más tiempo como de noche, pero en realidad seguía siendo de día, que ahorita eso pasa. Y de hecho, déjenme hacer un paréntesis aquí. No sé si en aquel entonces pasaba, pero aquí tenemos 3 semanas que no se ve el sol porque hay neblina. Entonces el sol yo sé que sale, pero aquí no lo hemos podido ver. Entonces, supongamos que a ellos también les pasaba eso, necesitaban alusar, ¿no? Y si no había focos, no había electricidad, pues se usaban este tipo de luces pequeñas, estas lamparitas, todo. Y con el tiempo pues fue cambiando y ahora ya lo usamos más como un adorno que como otra cosa. Parte 6, yo tengo aquí todo por puntos. La cosa creo yo más polémica y que en lo personal no me encanta y trato como de dejarlo a un lado y de siempre que los niños dicen, ay, esto decirles, no, eso no tiene nada que ver con la celebración del 25 de diciembre, pero sé que para muchos les encanta y sobre todo aquí en Estados Unidos, pues es en lo que más se basan, que es Santa Claus. Ay, sin exagerar, vamos a hablar de dónde realmente viene la existencia de Santa Claus. Este personaje que se llama Santa Claus viene o inspirado en un sacerdote que se llamó Nicolás de Mira, dice aquí, pero no estoy segura si es Mira o Bari, pero es un sacerdote que se llamaba Nicolás, por eso muchos le dicen San Nicolás o en otros lados Papá Noé, y esto fue en el siglo más o menos 4. Y este era, como les decía, un sacerdote católico, cristiano, que era un obispo conocido por su generosidad, porque le gustaba dar
a los niños y a muchas personas. Y entonces, con el tiempo, cuando él ya fallece y toda esta figura se mitifica, o sea, se hace como un mito y a la vez una historia, una leyenda, y se empieza a comercializar. Se desconecta obviamente del origen que tenía cristianamente hablando, porque sí era un sacerdote, y que era pues ser generoso con los demás, que eso hoy en día lo puedes seguir practicando, y no solamente el 25 de diciembre, o sea, si tú quieres darle algo a alguien, cualquier día del año es válido. Y entonces aquí nos vemos que lo que antes a lo mejor no era como, podríamos decir, un paganismo antiguo, pero no era un paganismo, sino una tradición o alguien que hizo una cosa que fue buena y que muchos se dieron cuenta y dijeron, pues hay que replicarlo o hay que decir como lo hacía es Nicolás, o como le quieran llamar, ahora nosotros lo vamos a hacer. Y es así como se viene como pasando de generación en generación hasta que llega un punto en que esto se comercializa y se dice, oye, de aquí podemos sacar dinero. Y no fue que una marca de refresco muy famosa que tiene un color rojo, dijera, yo lo inventé, porque sabemos que sus comerciales, todo eso, empezó a como darle más auge a esto de Santa Claus, pero sí se aprovechó de esta historia y dijo, pues yo lo voy a utilizar. Y entonces esto fue así como que trascendiendo, hasta el cierto punto de que hoy mucha gente crea que la Navidad se trata solamente de Santa Claus, ¿no? Les digo, es algo que a mí no me encanta. Si ustedes me quieren preguntar si me he llegado a tomar fotos con Santa en las como villas navideñas, creo que sí, 1 o 2 veces, pero mis hijos siempre yo les he dicho como que ni él trae regalos, ni él es nadie, ni, o sea, él no nos da salvación, no nada, nosotros estamos enfocados en recordar que Jesús vino a este mundo. No siento yo que peque porque diga, Santa Claus, y lo veo más bien como, pues no es un invento, les digo, porque sí existió un sacerdote cristiano en el cual fue inspirado, pero tampoco es como que su espíritu venga y haga las cosas, ¿verdad? Como muchas veces se maneja. Para mí, les digo, es con lo que yo más batallo y lo que no me gusta a mí utilizar, o en mi casa nunca van a ver un Santa Claus, pues, como mucha gente lo pone y así. Ahora, ¿qué dice la Biblia exactamente sobre celebrar estos días? Y para eso quiero que vayamos y leamos Romanos 14. Si mi Biblia super digital no me falla, que aquí ya lo tenía guardado, pero justo en este momento a la aplicación se le ocurrió actualizarse. Next time me voy a traer mi Biblia de papel, ¿verdad? Que aquí la tengo, pero bueno, yo por practicidad dije, aquí ya lo tengo, y entonces nada más cambio de una aplicación a otra y está listo. Pero la tecnología nos falló, muchachos. Ok, es Romanos 14 del 5 al 6. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer, y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Y el 9, Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Bueno, aquí ya me extendí. Yo había puesto en mis notas nada más del 5 al 6, pero me gustó leerlo todo porque siento yo que esta palabra nos recuerda que no importa qué día elijamos para celebrar al Señor, si lo celebramos es porque es para el Señor. Y si decidimos voy a hacer una gran comida para celebrar que el Señor Jesús vino a este mundo, pues también es honorable porque lo estamos dedicando al Señor. Si decidimos, voy a regalar a mi familia o a alguien ciertas cosas para celebrar y recordarle que Jesús vino a este mundo y que a través de este regalo le quiero bendecir, también es válido. O sea, y si tú dices, yo no quiero celebrar este día y no quiero hacer esto y no quiero comer lo otro porque yo quiero dedicarle este día al Señor, también está bien, porque todo lo que tú hagas para honrar al Señor
siempre y cuando, ¿verdad? No sea algo no virtuoso, está bien, porque lo estás haciendo para honrar al Señor. Y esto es donde yo creo que muchos de los conflictos entre mismos cristianos se podrían acabar y decir, ¿sabes qué? Si esta persona decide celebrar que Jesús vino a este mundo en 25 de diciembre, está bien, porque al final es un día que le está dando a Dios. Y si alguien decide no celebrarlo, pero vive una vida donde todos los días le rinde honra y gloria a Dios, también está bien. No tendríamos por qué ni pelearnos ni juzgarnos entre nosotros mismos. Simple y sencillamente entender que pues cada uno se va a relacionar siempre de la mejor manera que puede con Cristo. Y tengo aquí otro versículo que es Colosenses 2:16, que quiero leerles, que dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Es decir, que si tú, como yo, ustedes saben que yo sí celebro Navidad, te has sentido condenado por otras personas o por otros cristianos, o internamente has dicho, ay, a lo mejor estoy haciendo algo mal, así. No te estoy dando yo el permiso, pero la palabra de Dios dice que no permitas que nadie te condene, porque pues el único que puede juzgar es Jesucristo. Y si tú lo estás haciendo para honrar al Señor, hazlo. Y si realmente es algo con lo que te criaron de chiquito, que no se debe de hacer, que eso, que el otro, y al hacerlo por querer convivir o por querer encajar en algo, te sientes mal, no lo hagas, ¿ok? Y por último, 1 Corintios 10:31, quiero que la leamos también. 31, casi está el final. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria del Señor o para la gloria de Dios, otras versiones dicen. Así que es ahí donde tenemos que tener puesto nuestro foco, nuestra atención, nuestra mirada, en que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. La intención y la conciencia con la que nosotros estamos haciendo las cosas cuenta de una forma que le puede dar realmente el significado que tiene a esta celebración, que no se compara con lo que el mundo cree que celebra o con lo que el mundo quiere hacer, que sea nada más como de dar y recibir regalos, gran comida y todo eso, ¿no? Entonces, la Navidad sí no es un mandato bíblico, pero tampoco es un pecado en automático. O sea, celebrar la Navidad no es en automático, ya pequé y ya, me voy a ir al infierno. El peligro está en celebrar sin hacerlo con discernimiento, sin hacerlo con conocimiento y quitando la mirada de lo que realmente para nosotros es importante, que es que Jesús vino a este mundo. Así que el peligro tampoco está en que los que no celebran, bueno, más bien, el peligro también está en que los que no celebran la Navidad vengan a querer juzgar a otros porque sí lo celebran. O que los que sí la celebramos vengan y queramos juzgar a otros o convencerlos de que sí la deban de celebrar. La pregunta aquí no es si Jesús nació el 25 de diciembre. La pregunta es, ¿Cristo ha nacido en tu vida como tu centro, como tu prioridad, como tu Señor? Esa sería, yo creo, la pregunta que nos deberíamos de hacer. Lejos de estarnos preguntando si, Jesús sí nació el 25 de diciembre para saber si puedo celebrarlo o no. Yo me preguntaría, ¿Jesús ya nació en mi corazón? Para que yo tenga ese gozo de decir, sea el 25 de diciembre, sea cualquier día del año, yo puedo y quiero celebrar que Jesús vino a este mundo, que entregó su vida por ti y que resucitó y que murió y resucitó, y que gracias a eso hoy tú puedes tener la esperanza de que un día vas a estar con Él. Esa es la verdadera pregunta. Y es la pregunta que yo quiero dejar hoy para ustedes que me están escuchando y viendo. Y es la pregunta que yo me he hecho siempre. O sea, ¿realmente qué motivación tengo yo para celebrar a Jesús? O para no celebrarlo. Así que hoy quiero que se queden con eso. Si a ustedes se han preguntado, oigan, ¿realmente Jesús nació el 25 de diciembre? La verdad, la respuesta es no. Pero ¿realmente Jesús nació para darte vida y para darte salvación? La respuesta es sí.
Y creo que cualquier día que nosotros dediquemos a celebrar esto es un día que no va a ser condenatorio, sino que va a ser para honrar y servir al Señor. Así que gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Nos vemos la próxima semana. Aviso que tal vez la próxima semana el episodio salga antes. Puede ser que el martes o el miércoles, porque el jueves es 25 de diciembre y no quiero agarrarlos a todos desvelados o así. Ya veremos cómo se dan las cosas, pero de que va a haber episodio, va a haber episodio. Y después la siguiente semana también. Así que no se desconecten. Me encanta que estemos aquí compartiendo estos temas. Espero que haya sido de gran bendición, que a lo mejor algún dato de los que yo te dije aquí no lo conocías, pueda traerte libertad, paz en estas fechas y también te pueda ayudar a responder preguntas a otras personas que te puedan estar cuestionando. Así que no te olvides de darle like, suscribirte, compartirlo con alguien y nos vemos la próxima semana. Recuerden que aquí todo se queda entre hijas y con Dios.